Dios le bendiga, Dios le bendiga. Esta mañana le damos la gloria y la honra al Padre Celestial por su inmenso amor y su inmensa misericordia. Y leemos la palabra de Dios en Efesios 4:24. Dice: renovado y revestido del nuevo hombre, creado según Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor, por tu inmenso amor y tu inmensa misericordia, por tu palabra, Dios, las cuales son verdad, son vida. Y a ti te ha placido, Dios, que un día más estemos de pies. En esta mañana, bendito sea el nombre de Jesús, vamos a hablar las palabras renovados según, aleluya, las palabras de Dios y creados según Dios. Cuando hablamos de la renovación según la palabra de Dios y según Dios, estamos hablando de que nosotros fuimos creados conforme a la imagen y semejanza de Dios. Cristo vino a la tierra a restaurar y a rescatar lo que se había perdido. Cuando hablamos de rescatar y restaurar, está hablando de que hubo aleluya, bendito Dios, hubo algo que fue original, pero por causa del pecado, de la maldad, por causa de tantas cosas, se ha deteriorado, se ha desintegrado. Oh, gloria a Dios, se ha roto. Pero Cristo dice que Él vino a rescatar y a salvar. Pero el apóstol Pablo habla en Efesios 4:24, dice que debemos ser renovados, revestidos del nuevo hombre, creado según Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque en el principio Dios creó un hombre puro, una mujer pura, alguien sin mancha y sin arruga. Por lo cual el apóstol Pablo dice: revestido del nuevo hombre, creado según Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando hablamos de la creación, cuando hablamos de la restauración, de la regeneración, estamos hablando de alguien que, oh bendito Dios, en el original, en el principio, no era como está ahora. Ahora tiene que volver al principio como era antes. Oh bendito sea el nombre de Jesús. Como yo era al principio, cuando Dios me escogió, cuando Dios me llamó como varón. Sí, cuando yo nací, la Biblia dice y declara que Jesús dice que para entrar al reino de los cielos tenemos que ser como niños, tenemos que ser como un niño. Bendito sea el nombre de Jesús. Por lo cual yo tomo la decisión de entender que mi mentalidad pecaminosa debe ser cambiada, debe ser restaurada. Por lo cual yo tomo la decisión y digo: yo soy diferente. Tengo que entender que mi mentalidad vieja, pasada, pecaminosa, debe de pasar. Ahora tengo que renovarme conforme a las escrituras, conforme a las palabras de Dios, conforme a lo que ya Dios dijo. Yo tomo la decisión de ser renovado en Cristo Jesús. Por lo cual en Cristo Jesús, y entendiendo y reconociendo, yo tomo la decisión de avanzar, yo tomo la decisión de seguir hacia adelante. Entonces yo me paro en los dos pies y digo muy claramente: al que detenerse y ser renovado, restaurado en Cristo Jesús. Porque ningún hombre ni ninguna mujer puede cambiar si Cristo no está en su corazón. Para yo poder cambiar, para yo poder entender que ando en camino de muerte y peligroso, debo de entender que Cristo murió en la cruz del Calvario y me hizo libre de todo pecado, me hizo libre de toda condenación. Entonces, entendiendo y reconociendo, entonces mi mente será renovada, restaurada, y seré revestido del nuevo hombre creado según Dios. Porque cuando Dios nos creó, que creó al primer hombre, Adán y a Eva, lo creó en el huerto del Edén, dice que lo creó puro, dice que lo creó santo, dice que lo creó a imagen y semejanza de Él. Pero por causa del pecado, por causa de las cosas de este mundo, el hombre se fue deteriorando. El pecado entró por Adán y Eva, pero la salvación entró por Cristo Jesús, aleluya. Por lo cual yo debo de entender y reconocer que debo de levantarme, tomar mi actitud y de decir claramente: debo de ser renovado, debo de ser restaurado, debo de ser cambiado en Cristo Jesús para poder avanzar, para poder amar, para poder seguir avanzando. Debo de venir a Cristo. Sin Cristo yo no soy nada. Y el apóstol Pablo, entendiendo y reconociendo que era, oh bendito Dios, necesario, oh bendito Dios, de reconocer que sin Cristo no somos nada, cuando él iba camino a Damasco con una orden, creyendo que defendía, oh bendito sea el nombre de Dios, los estatutos y los rudimentos de Dios, él iba con una orden aplastante, iba a destruir, oh bendito sea el nombre de Dios, a todos los cristianos.
pero la Biblia dice que hubo un encuentro con Cristo Jesús, el cual dice que cayó como muerto a tierra, el cual dice que cayó en tierra. Pero Pablo, entendiendo, oh bendito Dios, que tenía que cambiar, que tenía que ser un hombre renovado, entonces le dijo: ¿a quién me habla? Y él dijo: al que tú persigues, Pablo. Duras cosas da el voce contra el aguijón. Muchas veces tú y yo estamos persiguiendo, oh bendito sea el nombre de Dios, las cosas de Dios. Estamos criticando las cosas de Dios, estamos hablando mal de las cosas de Dios, pero debemos de entender que si somos renovados, vuestro entendimiento, vamos a entender verdaderamente que Dios es el que está obrando en lo que está pasando. Debemos de pedirle a Dios que nos dé discernimiento de espíritu para poder caminar, para poder avanzar, para poder seguir hacia adelante, porque si tenemos discernimiento de espíritu, aunque nos ven hablando con las palabras de Dios, vamos a entender si es Dios o no es Dios. La Biblia habla y declara que cuando Satanás estaba en el monte tentando a Jesús, dice que Satanás no vino con, oh bendito Dios, con palabra lisonjera, ni vino con palabra persuasiva. Él vino con las palabras de Dios, porque conocía las palabras de Dios, porque Satanás conoce las palabras de Dios. Pero Jesús estaba, oh bendito Dios, reconociendo y entendiendo en el espíritu que quien le hablaba era Satanás. ¿Por qué? Porque tenía discernimiento de espíritu, porque Jesús conocía quién era Satanás, pero estaba en el espíritu. Pero si tú y yo no estamos renovado en el entendimiento de las palabras de Dios, no nos vamos a dar cuenta, ni renovado nuestro espíritu, no nos vamos a dar cuenta cuando Satanás viene a persuadirnos, cuando Satanás viene a atacarnos. Por eso el apóstol Pablo dice: renovado, oh bendito, conforme al que nos creó. Cuando nos renovamos conforme a como Dios nos creó, vivimos una vida conforme a como Dios nos llamó. Entonces yo renuevo mi mente, entonces yo renuevo mi espíritu, entonces yo entiendo que debo de andar conforme a la voluntad, al propósito al cual fui llamado, y me levanto en pie de guerra y le digo a lo malo malo y a lo bueno bueno. Entonces, entendiendo y reconociendo que sin Cristo no son nada, yo avanzo al próximo nivel. Esta mañana yo te invito, gloria a Dios, a que renueves tu mente, a que renueves tu espíritu en Cristo Jesús. Renueva tu mente, tu corazón, y verás, las cosas van a cambiar en tu vida. Porque cuando tú te renuevas, cuando tú cambias de mentalidad, entonces lo que había malo se cambia y se transforma en bueno. ¿Por qué? Porque tú decidiste cambiar tu mentalidad, tú decides posicionarte en lo que Dios a ti te ha llamado. Dios te bendiga, Dios te guarde, Ebenezer.